Muy buenas noches, sean bienvenidos todos una vez más a este estudio bíblico para hoy, jueves de profecía. Hoy es 1 de enero ya, hoy comenzamos el nuevo año 2026. Un saludo especial para todos los que se conectan en vivo y en directo y también para los que se conectan en diferido. Vamos antes de iniciar a pedir como siempre a Dios su orientación. Padre Santo y amado, misericordioso, Dios eterno y redentor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en este nuevo día, en este nuevo año. Te pedimos, por favor, que nos acompañes en este estudio y que tu bendición sea sobre nosotros, envía tu Espíritu, y anímanos y aliéntanos, Señor, para continuar en este sendero, en este camino de la salvación. Y gracias, Señor. Siempre te vamos a agradecer por todas las cosas que provees para nosotros. Permite que podamos entender acerca de esta verdad que proviene de ti. Te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hoy bendiciones del reino y la unidad de los pueblos, basado en Isaías 56, Isaías 25, Isaías 65 y Gálatas 3:28. Es simplemente la continuación de lo que veníamos tratando en los estudios anteriores. Hemos estado repasando estos temas y vamos a continuar en el día de hoy. Así que empecemos de una vez. Se derrumbarán las barreras. Las naciones verán la obra de Dios en Jerusalén. De eso se trata. Como lo hemos dicho reiteradamente, Jerusalén va a ser el centro de la verdad, del camino de Dios. Allí va a empezar todo. A medida que la gente de otras naciones vean, ¿sí?, lo que sucede en Jerusalén y sus alrededores, pues entonces ellos también servir al Dios viviente, porque ellos van a ser el ejemplo. Vamos a leer Isaías 56, del 6 al 7. Isaías 56, del 6 al 7. Voy a ver si puedo compartir la cita. Denme unos segundos, por favor, para leer la palabra de Dios. Vamos a leerlo. La cita, vamos a repetirla. Isaías 56, del 6 al 7. Hoy, pues, no sé si se alcanza a escuchar el ruido porque ya estoy desde Santa Rosa. Vine a quedarme acá tiempo con mi familia, dado que vacaciones, entonces quise aprovechar ese tiempo. Y así que es un poco más lento el internet y asimismo el manejo aquí del computador. Es un portátil y no tengo la misma facilidad que en Bogotá. Bueno, vamos a ver. Isaías 26, y 56, perdón. Isaías 56. Otra vez. Me disculpan un momentito. Isaías 56. Aquí estamos en Isaías 56. Aquí está. Ahora sí. Y nos vamos a ir a los versículos del 6. Dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servir y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Y que habla del día de reposo, esto ya está
está hablando para el reino de Dios. Y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos, no solamente para Israel, para todos los pueblos. ¿A quién le está diciendo esto? Ya lo leímos en el versículo anterior, ¿sí? A los extranjeros. Se está refiriendo a los extranjeros, es decir, a los que no pertenecen a la casa de Israel. Ellos también van a partir a ir a Jerusalén, porque Jerusalén se va a construir un templo, es lo que entendemos según lo que dice la Biblia, y aún se harán sacrificios durante un tiempo. Esto todo tiene su objetivo y su función, no es explicarlo, pero así es. Los israelitas volverán otra vez a ofrecer sacrificios en el templo durante el milenio. Y los extranjeros van a ver eso, van a tener que aprender de la misma manera como aprendió el pueblo de Israel. Esa es la promesa que nos está presentando Dios aquí en Isaías 56, precisamente. Es lo que Dios quiere para todo el mundo, y esa es la manera como Dios se expresa. Las personas de todo el mundo querrán servir al Dios viviente, el Eterno, a reunir a todos los que aman su nombre y guardan su. Así es, mis queridos amigos y hermanos. Esa va a ser la casa de oración para todos. Imagínense ese escenario, todo el mundo sirviendo a Dios, alabando al Señor, en las fiestas, en las fechas señaladas. Hoy en día podemos hacer un paralelo de lo que vive el mundo actualmente. Anoche vivimos ese festejo mundial del año nuevo, ¿verdad? Como los países comenzaban a contar el tiempo regresivo hasta que se diera las 12 de la noche, y entonces todo el mundo pues, se abraza y se dan el famoso feliz año. Y hay una cantidad de tradiciones al respecto, pero esto ya es algo mundial, prácticamente con la Navidad, pero el Año Nuevo es algo que se celebra a nivel mundial. Ya uno a través del internet puede darse cuenta cómo va a medida que la Tierra va rotando. El día se va acabando primero en el lado oriental y luego se va extendiendo hacia el occidente. Así que uno ve, ¿verdad? A través de los medios cómo el mundo va celebrando estas fiestas que obviamente tienen una historia, que son paganas, pero el mundo no le interesa esa historia, a pesar de que la conoce y la entiende, pero no quiere, digamos, darle importancia a esa historia o a esas tradiciones antiguas, sino que ahora lo que se conoce es que simplemente es una fiesta que hay que celebrar porque es el mes donde todos sonríen, donde todos están felices supuestamente. Pero si uno se da cuenta, la forma como el mundo celebra estas fiestas son muy diferentes a como Dios ha establecido sus fiestas, ¿verdad? Por ejemplo, veía unas noticias que allá en Europa, no estoy muy seguro en qué país exactamente fue, creo que fue bueno, sé que es en Europa, no sé si fue en Alemania, que estaban festejando el año nuevo lugar, y ese lugar se incendió y murieron más de 40 personas según entendí. Y no solamente eso,
en muchas partes, personas, ya sea por cuestiones del licor, del alcohol, ese momento para embriagarse, como que fuese una fiesta que les da licencia para hacer lo que quieren hacer. Otros también mueren a causa del alcohol, otros mueren por peleas, por rencillas, violencia, porque quieren llegar rápido a su casa y desafortunadamente sufren accidentes, etcétera. Aquí hablar de muchas de las causas de muerte que se dan por estar celebrando esta fiesta de esta manera. Es muy falso, porque supuestamente es un momento en que deben estar en familia, disfrutando y lo demás. Hay mucha gente que lo toma es para embriagarse y pues eso no termina nada bueno. Igual que en el mundo, eh, ya cuando va llegando las 12 de la noche comienza a sonar por todas partes, las luces, la música. Es una cosa tremenda aquí en Colombia, ya es una tradición. Nosotros no pudimos dormir anoche bien porque precisamente los vecinos pues, ponen música a altísimo volumen que no permite que podamos descansar. Eh, este año fue terrible para nosotros porque el vecino puso un auto al frente de la casa con unos parlantes y una música pero altísima volumen. Eso temblaba el piso y las paredes, sonaba y retumbaba la música. Entonces no puede uno hacer nada. Ya la policía como que entiende que eso es una tradición del colombiano. No, a pesar de que existe una ley, llamar para que el nivel del volumen se baje, la policía no hace nada, porque todos están haciendo lo mismo. Entonces sería algo absurdo para la policía ponerse a regular esa norma en todas las casas. Así que no podemos recurrir a la autoridad y tampoco. Podemos recurrir a hablar con los vecinos para ver si es posible que le bajen el volumen porque ya están ebrios. Una persona con un estado de alicoramiento así no entiende y no razona, pues muy probablemente lo que se va a dejar enojar, pueden llegar a conflictos. Así que para evitar esas cosas, lo único que nos toca hacer es cerrar las puertas, las ventanas y evitar que entre todo el ruido posible y soportarlo hasta que... Y esto sigue, porque el ruido siguió, ellos amanecieron en la calle sentados, música, y hasta que se dieron tipo 10 de la mañana que empezó a llover. Fue la única forma de que se entraran a la casa por la lluvia, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Entonces, las fiestas de Dios no son así, no se celebran de esta manera. Ciertamente el calendario eh, hebreo o el calendario que Dios estableció, hay un día que se anuncia como el principio del año. Y a partir de ese día nosotros comenzamos a contar los 14 días previos para la Pascua, la celebración de la Pascua, como Dios lo determinó. Pero el primer día no es una fiesta. Dios no lo estableció como una fiesta. Por eso nosotros no celebramos de esa manera el primer día. La fiesta santa se comienzan con la Pascua y la Pascua es una celebración de mucha honra, de mucha solemnidad. Nosotros no a hacer o celebrar es las fiestas como el mundo lo hace. Dios ya estableció la forma.
y es lo más adecuado y lo más sano para todo el mundo. Entonces, si uno se pone a pensar cómo el mundo va a celebrar la fiesta santa de Dios, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, porque todos estos problemas y estas muertes se acabarán. Y el mundo aprenderá a honrar a Dios celebrando las fiestas como debe ser. Bueno, continuemos. Todas estas cosas el mundo las va a aprender desde los caminos y todo esto se va a impartir desde Jerusalén, desde Israel. Así que todo el mundo va a tener sus ojos puestos allá en Medio Oriente en el momento en que Cristo comienza a reinar sobre la tierra. La unidad en Cristo. Si se eliminan diferentes culturas y sociedades, ya no va a haber ni griego, ni esclavo, ni libre, como dice la Escritura, porque todos seremos en Cristo, todos seremos hermanos, hermanos en Cristo, en la fe. Todos son uno en Cristo. Así lo manifiesta también la Biblia a través del apóstol Pablo, por allá en Gálatas 3, verso 28. Vamos a leerlo. Dice la Escritura: ya no hay judío ni griego. Uno entiende las cosas de Dios, su camino, su verdad. Se da cuenta que ese tipo de limitaciones no existen en Dios. Porque es que anteriormente, en el antiguo pacto, sabemos que la verdad y el camino de Dios, o sea, Dios se reveló fue ir desde Abraham y eligió un pueblo y solo a ellos se reveló. El mundo en ese entonces vivía engañados, no conocían al Dios verdadero, solamente Israel. Ese era el plan de Dios para la humanidad. Y no es que ese plan se haya roto o que Dios haya fracasado, sino que hubo un paréntesis en el cual cuando se abre el nuevo pacto, Dios empieza a revelar a los que Él iba a elegir en el mundo, no solamente los de Israel, sino al mundo también, lo que se llaman los gentiles. Y luego eso es como una pausa, porque era necesario que eso se diera para que las naciones también tuvieran el testimonio de Dios, del Dios verdadero, que fue manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Así que Israel en parte fue cegado para que entrara la plenitud de los gentiles. Luego ese paréntesis se cerrará y el plan de salvación de Dios continuará como Él lo había previsto desde el principio, que va a ser con Cristo en el milenio. Todas las naciones conocerán al Dios verdadero, comenzando desde Israel, desde Jerusalén, porque ese fue el plan de Dios desde el principio. Así que no es que ese plan se haya frustrado, sino que fue necesario que Dios pausara eh, su plan en Israel para que los gentiles también entraran. Parte de Israel iba a ser cegado, para que la plenitud de los gentiles, mencionando a la iglesia en el tiempo de la gracia, entrara en ese pacto con Dios. Todo ese es un plan que obviamente hay que reconocer la obra de Jesucristo para poderlo entender. Pero en el milenio volverá otra vez a restaurarse el plan de salvación como Dios lo había diseñado desde el principio.
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Israel, y luego a todos. Entonces, cuando eso ocurra, ya no va a haber esa división de judíos, gentiles, pueblo elegido y los gentiles, no. Porque en el antiguo pacto sí existía esa división que los separaba. Incluso los judíos le tenían como precio, por así decirlo, a las demás naciones, a los extranjeros. Incluso hay una división en el propio templo, en Jerusalén, donde el gentil podía entrar hasta cierto lugar y de ahí para adelante no podía ingresar más al templo, no se les era permitido. Entonces todas esas cosas fueron ocupadas, todos esos muros, para que todo el mundo tenga acceso al conocimiento de Dios. Por eso dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque recuerden que también para los esclavos había leyes. No hay varón ni mujer, porque también habían leyes para los varones y para las mujeres. Sino que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, todos. Entonces ya ahí no tiene nada que ver que seamos o no seamos de sangre israelita. Todos bajo Cristo somos un solo. Bien, bueno, vamos a continuar acá. Bendiciones físicas y prosperidad. Es más que todo la promesa de Dios que ha hecho. Porque todas estas cosas que menciona la Biblia, cuando nos referimos a las bendiciones, es lo que Dios ha querido para la humanidad desde el momento en que la creó. Porque Dios no creó al hombre al azar, ni una cosa que se le ocurrió y el camino iba enderezando. No, todo fue planeado desde el principio. Fue así desde el principio. Dios planificó no solo al hombre, sino a la misma creación, la de tal manera para el hombre, para el hombre. Fíjense que el hombre, el ser humano, fue el último de la creación. Cuando crea a Adán y Eva, entonces dice la Biblia, Dios reposó. No es que Dios se haya cansado, porque Él no se cansa, sino que cesó su obra, terminó su obra, y la terminó después que creó al ser humano. Es decir, todo lo que fue creado antes de Adán y Eva fue creado para él, o sea, para el hombre. Así que, si Dios preparó el universo para su última creación y mayor creación, que es el ser humano, entonces quiere decir también que planificó lo que era la vida del ser humano, cómo la iba a vivir. Entonces, aquí es donde viene la forma como Dios establece al ser humano una dirección en la vida. Es decir, no lo deja simplemente ahí tirado en la tierra y mire a ver qué va a hacer. No, sino que prepara una serie de directrices para que el hombre aprenda a vivir. Esto es lo que llamo yo la responsabilidad. Cuando los padres traen un hijo al mundo, no lo traen porque sí. Eso hay que planificarlo. Lamentablemente hay parejas que lo hacen. Pero unos padres responsables tienen que planificar traer un hijo al mundo. Ya sabe que tiene que darle educación, tiene que darle salud y todo lo que una criatura necesita hasta que ya el niño pueda hacerlo por sí mismo. Pero este lazo de familiaridad no va a desaparecer. Pero los padres tienen que enseñarle desde el principio, educándolo. Aun cuando el bebé no sabe hablar, ya los padres van inculcando en el niño el respeto, los valores, ¿verdad? Las normas, etcétera, etcétera. El niño va aprendiendo poco a poco. Pero necesita esa orientación. Miren que los animales no, ya los animales prácticamente traen en su propia genética todas las cosas como las
tienen que hacer, ¿no? Prácticamente lo que le enseña sus padres es poco, que ya ellos traen eso escrito en la genética, en los genes. Mientras que el ser humano no. Si la madre no lleva al bebé a su seno, no, va a morir porque no tiene cómo alimentarse. Entonces, eso es una muestra de cómo Dios preparó el camino de vida del ser humano aquí en la tierra. Y la forma en que lo establece es a través de una ley, de unas leyes, de unas normas, de unas pautas, cómo el ser humano debe darse, sin olvidar de dónde vino, es decir, su creador, cuidándose a sí mismo, cuidando a los demás, respetándose a sí mismo, respetando a los demás y honrando a su creador, tanto así como a su creación. Así que si no reconocemos eh, las mandamientos de Dios como el camino a seguir, siempre vamos a estar en el mundo dando vueltas de aquí para allá sin saber nuestro objetivo, es decir, se pierde completamente la orientación de la vida, porque sin Dios se vive por vivir, sin Dios no hay esperanza, se vive como se pueda. La obediencia a la ley de Dios es la que trae abundancia, porque Dios así lo quiso. Él siempre ha querido que disfrutemos abundantemente. Sí, que todavía están la gente celebrando con pólvora. La tierra produce sus frutos con gran fe. Eso es algo que Dios promete. Las, las promesas por la obediencia, las bendiciones llegan por la obediencia. Y las ciudades son reconstruidas y habitadas. Reconstruidas. Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque no es que todo el mundo se va a ir a vivir a la tierra de Israel. Allá. Cada quien vivirá en su nación, pero las ciudades tal como las conocemos hoy, así tal como están, van a ser renovadas, van a ser habitadas, pero en la forma y la manera como Dios quiere. En este momento las ciudades lo que hacen es que aglutinan, apiñan a la gente. Estamos apretados unos con otros, las casas pegadas unas a otras y los edificios. Eso no es sano. Dios no quiere eso, sino que cada quien tenga su propio espacio. Casa que tenga suficiente espacio para comenzar la del vecino. No es, no estoy hablando de unos cuantos metros, espacio suficiente. Ahí sería el fin de todos los problemas entre los vecinos, ¿verdad? Nada más pónganse a pensar eso. Vamos a leer la cita en Amós 9 del 13 al 14. Del 13 al 14, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador. Hablando de las bendiciones del campo, porque el campo es el que produce los frutos y el pisador de las uvas el que lleva el simiente. Está hablando aquí de la abundancia, y los montes destilarán mosto, y se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. ¿Sí ven? Ciudades asoladas.
por la guerra y la devastación. Y las habitarán. No dice que las destruirán del todo, sino que las habitarán. ¿Cómo las van a habitar? Plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos. Entonces, la vida citadina va a ser muy diferente de Dios. Cada quien va a tener su espacio, su casa, pero también va a tener su espacio para incluso sembrar sus propias eh, plantas o semillas o los árboles que quiera. Sí va a tener espacio para que pueda trabajar. No estoy diciendo que todos vamos a ser campesinos, no, esa no es la idea, pero sí va a tener espacio para que pueda trabajar de esa manera. Seguimos. Las cosas pasan. Estas cosas pasan en el pueblo normal. Los animales conviven con la casa en la familia. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Vamos a ir acá a las diapositivas. Y seguimos. Fiesta perpetua de bendición. Dios ofrece banquete para todos los pueblos. Para todos, no solamente para el pueblo de Israel, todos. Todos tendrán la posibilidad de compartir unos con otros y disfrutar de esa maravillosa cena, esos banquetes que promete Dios para todos. La Biblia también lo menciona como la boda del Cordero. Manjares suculentos y vinos refinados. Un tiempo de gozo y abundancia. Sí, muchos piensan que, bueno, pero si vamos a ser seres espirituales, ¿qué vamos a estar comiendo? La comida es algo que se disfrutará en el reino de Dios. Recordemos que Jesucristo cuando resucita, Él come con sus discípulos también. Así que el cenar, el sentarse en una mesa con todos, hablar, a conversar al lado de la iglesia, de los santos, eso va a ser un privilegio enorme mientras se disfruta de la comida. Vamos a leer lo que dice porque eso está escrito. Aquí uno puede especular muchas cosas, pero eso es lo que dice la Biblia. Y Jesucristo dejó un ejemplo de ello, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 25. Vamos a compartir aquí la pantalla un momentito. Ahí, para que leamos juntos la cita. Un segundo. Sí. Isaías 25:6. Una paciencia. Ya estamos terminando. Isaías 25. Aquí. Verso 6. Dice, y el Eterno de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, no solamente a Israel, o no solamente a la iglesia, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos. El vino también se disfrutará, a pesar de que algunos de la comunidad cristiana no toman ni siquiera vino porque creen que eso es pecado. No, no es así. El vino es algo que Dios creó también para disfrutar de él. Vinos refinados, no cualquier vino. De gruesos tuétanos, hablando aquí ya de carne y de vinos purificados. ¿Sí? Entonces está claro, ¿no? Esto es disfrutar de una cena como Dios manda, como Dios quiere. No al lado de un árbol con luces. No
cantando villancicos, no con la música a alto volumen, no tirando pólvora y nada de esto. Es así como Dios espera que todo el mundo conozca de Él y celebre como Dios quiere que lo hagamos. Esa es la manera en que Dios disfruta su vida y quiere que nosotros también disfrutemos la nuestra, al lado de Él. Eso es lo que Dios desea y quiere para todos. Así que será una vida plena y segura. Cada uno disfrutará el fruto de su propio trabajo, como les comentaba, ¿no? Sí, hoy en día mucha gente incluso siembra en su propio patio lo que puede y recoges el fruto de su trabajo. El tomate se puede sembrar en unos cuantos metros de tierra. Incluso hay forma de sembrar hortalizas y estas plantas pequeñas en potes, en recipientes pequeños. Incluso hay personas que hacen torres y en esas torres siembran plantas como por ejemplo la patilla, el melón, y nacen allí y les da el fruto. Ahora, en el reino de Dios, cada persona va a tener su espacio, su propia tierra donde pueda sembrar y disfrutar el fruto de la tierra. Larga vida y generaciones benditas. Si se va a acabar el sufrimiento por la muerte, lo que va a haber es esperanza. Pero también la persona va a tener que aprender a vivir, cómo vivir bien. Dios responde aún antes de clamar. Aún antes de clamar. Vea qué bonito se oye esto. Vamos ahí mismo al libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías en el capítulo 65 para leer la escritura. Mientras tanto yo la voy a ir buscando aquí antes de mostrarla en pantalla. Isaías 65. Un momentico, hermanos. Es un poco complicado aquí donde estoy, pero lo importante es leer Isaías. Isaías 65. Creo que la cita está mal escrita. Un momentico y rectifico acá, hermanos. Estoy teniendo unos problemitas. No, Isaías 65, 21. No, sí está bien escrito. No me está resultando acá la búsqueda. Isaías 65. Ahora sí. Ahora sí la encontré. Me disculpan por la demora. Isaías 65. Ya estamos. Vamos ahora al versículo 21 al 25. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Sí ven? No es que nos vamos a convertir en campesinos, no, es que aprendamos a disfrutar el fruto que Dios nos provee. Eso es algo importante. Aprender a sembrar, aprender a cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Es un principio de labor, del trabajo. Es algo básico. No edificarán para que otro habite. O sea, no es que vamos a hacer casa para arrendar. No. Cada quien tendrá su propia casa. Ni plantarán para que otro coma. Entonces no es que vamos a sembrar maíz y vamos a recoger maíz y otro es el que lo va a consumir. Como es prácticamente el oficio del campesino, ¿verdad? No, esto no, en el reino de Dios esto no va a ser así. Obviamente no todo se va a dar en un solo lugar. Esto es obvio, ¿verdad? No quiere decir que en una casa se va a sembrar de todo y se va a cosechar de todo, no.
Cada quien cosecha y siembra lo que quiere y lo que puede, lo que, lo que considere. Obviamente va a haber un intercambio de los productos, pero exactamente no sabemos cómo. Solamente Jesucristo lo enseñará. Que si va a existir dinero para mejorar el intercambio, es muy probable, pero ya estos son conjeturas, no sabemos exactamente cómo será eso. Entonces, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Hay árboles que viven 800, 900 años. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Esto lo hice yo, esto lo coseché gracias a Dios que me dio la tierra, el fruto de ella para disfrutar. Así como se vivirá plenamente en el reino de Dios. Es así. Nadie va a pasar hambre. Y recordemos que acá en el milenio se va a vivir todavía personas, la mayoría de las personas serán de carne y hueso, por lo tanto mortales. Lo que tenemos que aclarar es cuánto tiempo van a durar en el milenio, si van a llegar hasta el fin del milenio siendo de carne y hueso, van a vivir todo el milenio como seres humanos naturales, o va a haber un momento de transformación, muerte natural, etcétera. Son cosas que se podrían mirar en otro estudio. Hoy no es el tema. Bien, armonía en la creación. El lobo y el cordero pastan juntos. Esta es una de las escenas más hermosas y una de las citas más lindas que tiene la Biblia. Es algo muy poético. Está en Isaías 65, ahí mismo del 24 al 25. El león comerá paja como el buey. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo ahí mismo. Isaías 65. Del 21. Vamos a bajar. Bueno, ahí mismo lo estábamos leyendo. Acá. El lobo y el cordero, en el 25, serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Pero ya no va a haber eh, esas escenas en que una bestia mata y devora a otra más pequeña. Es decir, la cadena alimenticia tal como la conocemos hoy va a cambiar. Ya la dieta de los animales carnívoros dejará de ser la carne y pasará a ser algo vegetal. Y el polvo será el alimento de la serpiente. ¿Sí ven? Entonces hay un cambio en la alimentación, en la dieta. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Es una escena hermosa verdaderamente, porque bueno, sinceramente yo creo que la mayoría sufre cuando ve, por ejemplo, a un tigre, a un león, ¿verdad? Cómo atrapa a un ciervo o a un ternerito o a una oveja, cómo la atrapa, la mata y se la come. O sea, es una escena bastante violenta y esas cosas se van a acabar. Porque hoy en día esto es así, esto es una forma como Dios puso a que la creación se autorregulara, se autocontrolara. Es la forma como Dios lo dispuso para que la creación se mantenga hasta hoy. Pero eso va a cambiar. Un mundo transformado por Cristo. Jesús regresa para renovar espiritualmente a la humanidad. Satanás es removido y el Espíritu Santo guía a las naciones. Ya no va a estar el archiengañador en la tierra haciendo de las suyas, sino que va a ser encadenado, como sabemos. 1000 años de paz y sociedades bendecidas. Es realmente una utopía, una escena maravillosa que no tenemos ninguna referencia histórica para decir fue como tal época. No, el mundo no sabe
cómo es vivir así. El único que lo vivió, y no sabemos por cuánto tiempo, fue Adán y Eva antes de desobedecer. Era un mundo paradisíaco. Pero después todo se transformó. Así que no hay ni rastro de lo que fue ese mundo. Y eso es lo que Cristo viene a restaurar. Una gloria aún mayor por venir. Lo prometido no es ilusión, sino una realidad futura. El reino de Dios supera los sueños humanos. Todo lo que podamos imaginar, bueno, Dios va más allá. Las profecías anuncian tiempos todavía más asombrosos. Y eso lo vamos a seguir viendo en los próximos estudios. Es algo maravilloso, hermoso. No tenemos ni siquiera la parte más pequeña que nos podamos imaginar acerca de lo que va a ser el reino de Dios. Y todas estas cosas las muestra la Biblia en su principio, pero es suficiente para nosotros adentrarnos en ese maravilloso conocimiento que Dios está esperando entregarnos a medida que nosotros también nos sometamos a su voluntad, es decir, en obediencia, en amor. Y esa es la esperanza que nos mantiene firmes, es la esperanza que nos mantiene con ese mismo sentir en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, así llegamos al final de este estudio bíblico. Espero en Dios que todos ustedes hoy puedan descansar tranquilamente. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.